Questo è un luogo che genera dialogo. Qualcuno che si impegna, che si batte. Che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo esiste anche grazie a te. Buenos días a todos. Bienvenidos a este encuentro organizado por Arena Trace, inaugurado por el año pasado por los 50 años de la revista de Comunidad de Liberación y que este año hemos querido volver a proponer en el meeting. Yo soy Valentina Frigerio, responsable de la web de CL y de la presencia digital del movimiento. Una de las novedades de este año de la Arena Trace es que algunos de nuestros encuentros se hacen en salas del meeting para poder participar muchos más de nosotros. Así que damos las gracias por ello. La Arena Trace es un sitio donde podemos encontrar y dialogar con personas que durante el año hemos conocido y de las que hemos contado sus historias en Huellas o en la web de CL. Así, además, tenemos la oportunidad de profundizar en algunos temas, como por ejemplo el tema del que vamos a hablar hoy, que es la adolescencia. Hemos partido del título de la serie de Netflix Adolescencia, que ha creado un gran debate mediático y que ha hecho emerger algunos juicios respecto al mensaje que la serie transmite. Entonces hemos pensado partir de aquí para de algo que nos provoca y así analizar la situación. Para ello hemos invitado a Lorenzo Bassani, que es responsable de neuropsiquiatría infantil, y le agradezco que haya aceptado la invitación. Domenico Tallarico, insegnante di religione cattolica. Y Domenico Tallarico, profesor de religión y director de la Escuela de Sacro Cuore de Cesena. Gracias. Bueno, empezaría con la parte importante del encuentro, empezando por la primera pregunta, que es ¿por qué esta serie Adolescencia ha tenido tanto éxito? ¿Qué es lo que ha llevado a tanta gente a verla? ¿Qué pensáis? Sí, bueno, admito que no había visto la serie y la he visto porque mi mujer y mis hijos me han recomendado, me han dicho que lo hiciese. Y cuando lo he hecho, la primera impresión que he tenido ha sido que en realidad la realidad es mucho peor. Lo que he visto y lo que vivo es mucho peor. Entonces, la pregunta de por qué ha tenido tanto éxito, esta pregunta también me la he hecho yo. Y creo que es una serie que está hecha muy bien. Todos los episodios están hechos de todos seguido. Así que se ve como los cámaras se pasan la cámara dentro de las habitaciones o de los espacios. Y lo que me preguntaba es que a partir de lo que hemos visto el año pasado, que hemos partido el año pasado en el año académico, a partir de cosas que, como os he dicho, son peores que aquello que sucede en la serie. O, por ejemplo, en abril, en Cesena, un grupo de chicos han entrado en el patio de la escuela
mientras estaba lleno de adultos, y con un machete han dado golpes a uno de los chicos y le han partido la cara, básicamente. Y el chico que tenía el machete en la mano había envuelto el machete en papel higiénico, en celo. Entonces la experiencia que yo he vivido me dice que la realidad es muy peor. Y creo, a mi parecer, esto enmascara el mundo de los adultos. El último episodio, que la más emotiva, es un examen de conciencia de los padres. El autor de la serie, he visto que en una entrevista le han preguntado precisamente esta pregunta, el porqué del éxito, y él responde diciendo algo interesante. Responde con una frase que ha utilizado el Papa Francisco cuando hablaba de educación, diciendo que para educar hace falta un pueblo. Y él dice, el protagonista ha sido educado por un pueblo, por las redes sociales, por la escuela. Y lo que ha sucedido no tiene un responsable, como a veces pensamos, el teléfono, las redes sociales, sino que tiene más responsables. Y por esto es un gran examen de conciencia. De una otra cosa, me ha conmovido siempre mucho una cosa que decía don Giussani hace ya 60 años. La capacidad de la tarea depende del que me lo hace hacer. Y el no dedicarse a la tarea es ser un burgués. Es una falta de tareas en la vida, de implicación en la vida. Uno que se implica con algo, pero que es incapaz de implicarse con su propia humanidad. Nos falta gente que nos guíen con humanidad, políticos, profesores, etc. Y pensaba que en todas estas personas que se representan muy bien en la serie, son personas que realizan su deber. Son profesores, son policías. En cierto sentido tienen una tarea paterna, pero no están implicados con la humanidad de sus hijos. En una sociedad que busca el burguesismo. El padre del protagonista en un cierto punto dice, sí, yo me ocupaba de él, pero después el trabajo me ha absorbido y yo he dejado de estar detrás de mi hijo. Y es evidente que si un hijo entiende que su padre a un cierto momento lo aparta por el trabajo, lo cambia por el trabajo, esto se convierte en un problema. Y la última cosa que digo es esto, porque es la sociedad en la que vivimos. Es una sociedad profundamente hipócrita e incoherente. Hago algunas citas, por ejemplo, la pornografía, el alcohol, las redes sociales. Son todos aspectos que se organizan según la ley. Les decimos a los chicos, está mal drogarse, no se puede beber alcohol, no se puede ir en discoteca, al menos hasta que son adultos o que tienen cierta edad. Pero todos los adultos sabemos que estas reglas nadie las sigue, igual que las redes sociales. Hemos creado una sociedad hipócrita, incoherente. La pornografía. Yo a veces voy a las parroquias y encuentro ya chicos que con 11 años son ya adictos a la pornografía.
y esto es algo que está muy cerca de los chicos y tenemos que hacer las cuentas con esto. Y esto ha sido como un bofetón para nosotros los adultos, al ver que estamos en una sociedad con grandes problemas, sobre todo en relación a los adolescentes. ¿Se siente? ¿Se me escucha? ¿No? Vamos a probar. Bien, sí, ahora parece que se me oye. Bien, yo comparto plenamente. Si la serie ha tenido éxito es porque es bonita, porque está bien hecha. Está muy bien hecha. Mi capítulo preferido ha sido el segundo episodio. Las escenas dentro del colegio son formidables. Id a verlas, volver a verla. Está muy bien hecha e identifica verdades incómodas. Dos, sobre todo, que los chicos están mal y que los adultos que deberían ayudarles están mal también. Todos están mal. No es una serie, si vosotros la habéis visto, particularmente ligera. Mientras preparábamos este encuentro, discutíamos de hasta qué punto hablar de adolescentes, adultos, separadamente no tiene mucho sentido. Hablaríamos más de los adultos, porque a mi parecer la serie desenmascara la fragilidad, el vacío, la soledad, la falta de sentido, la dispersión de los adultos. Todos los adultos, prácticamente todos los adultos que se presentan en la serie, son presentados con una realidad terrificante, pero quien vive la realidad de los muchachos, bueno, no es una realidad tan distante. De hecho, pensamos que muchos identifican la realidad como algo peor. Mi mujer trabaja en una escuela superior y lo que ves en la escuela superior es lo mismo que se ve en el segundo episodio de la serie. Un vórtice continuo de incomprensión, caos, incomprensión, desorden. Yo creo que el éxito entre los adultos, no sé deciros entre los muchachos, pero entre los adultos ha tenido éxito esta serie, es porque ofrece un intento de comprender a los adolescentes, de entenderles. Pero es un tipo de comprensión que contiene una ambigüedad, es un poco ambigua. Es un tipo de comprensión que intenta poseer a los chicos, de entenderles, de encuadrarlos, de reducirlos, de colocarlos en un estante. No, él hace así porque tiene esto, porque usa las redes sociales, y etcétera. Por tanto, es una comprensión siempre a través de un tomar distancia, no me identifico, no me implico. Os pongo un ejemplo personal. En el último periodo he escuchado un par de álbum de Marrakech, el último, y el último de Arcomi. Son dos cantantes italianos. En este texto de Marrakech, que lleva el título, que es el título del álbum también, Acabó la paz, canto una canción triste, dice el texto. Triste, triste. Triste como estoy yo. Los que son como yo salen de casa hechos un guiñapo, sin un abrazo, con el corazón destrozado. No existe Dios y persigues el dinero hasta que mueres. Y yo también muero en esta guerra que no tiene héroes. Tus ojos ya no son capaces de distinguir qué es la realidad. Acalla tu humanidad, gusta la unanimidad, y me estoy preguntando si también tú realmente no estés tan triste como estoy yo. Yo leo este texto y me exalto, os lo tengo que reconocer, es precioso, y hay muchos textos también en él, tanto como en Arcomi como en Marrakech, son estupendos. Bueno, pues el caso es que nos vamos con los amigos en unas vacaciones al mar. Yo tengo una hija adolescente, con amigos, hijos de amigos. Una cena con todos estos, después de haber escuchado muchos textos juveniles, me lanzo con ellos en la discusión. ¿Has escuchado? Qué bonito este canto, esto precioso, precioso, a ti que te gusta, porque te gusta esto, y así. Me voy a dormir, encantado de mí mismo, muy satisfecho. Al día siguiente capto un diálogo entre dos de estos jóvenes. Uno de ellos, con media voz, dice: bueno, esta gente escuchan 2 canciones y creen que ya lo han entendido todo de nosotros. Qué corrección, qué bella corrección, ¿lo entendéis? Porque corrige mi posición frente a ellos.
Yo veo muchos chicos, cientos estamos hablando. Y por tanto no es que no les conozca, pero es la posición la que marca la diferencia. Es la posición del hecho de que tú no puedes encajar, reducir el que tienes delante, porque mi posición es que parece que a los chicos de hoy no les falta nada, no parece que están servidos de todo. Y hay una gran parte de rebelión suya que esperas en un adolescente, que tienes que esperar de un adolescente, y por tanto, ¿qué es lo que les falta? Les falta un adulto que sea curioso. Curioso no de encajarle, no de reducirles, sino de impulsar, y no empujarles a la dirección que quieres tú, sino encontrarles dónde están y cómo son ellos. Porque si tengo que encontrar, y es verdad que hay muchas cosas negativas, pero si hay algo hermoso en los muchachos, al menos en aquellos con los que yo me encuentro, es que se dejan encontrar por aquellos adultos que sean disponibles a encontrarles. Y esta es la parte con mayor positividad que yo encuentro en la relación con ellos. Vosotros tenéis dos observatorios bastante distintos uno del otro, uno más escolástico y otro más sanitario, digámoslo así, neuropsiquiatría. Por tanto, una pregunta que yo me hago es ¿cómo están los adolescentes a día de hoy según lo que habéis podido ver desde vuestros puntos de vista? Si yo tengo también una mujer que es psiquiatra y por tanto nuestros mundos se entrelazan, veo, ¿no? En el sentido de que cuando volvemos a casa yo le cuento lo que me sucede en el colegio y ella me cuenta, la mujer, lo que le pasa en la clínica, y nuestros hijos, que escuchan lo que nos pasa con la boca abierta, ¿no? Y lo que yo he visto en estos años, como os adelantaba, tenía que ver con cosas bastante pesadas, suicidio, autolesionismo, situaciones de sexo precoz, ya a 11, 12 años, con violencias en algunos casos, un aumento cada vez mayor de la violencia. En los últimos años he asistido a charlas con mis alumnos en los que les tengo que convencer de por qué no era algo bueno ir con un cuchillo, y me daban razones auténticas: la inseguridad que tiene, la violencia que hay alrededor. Les he explicado además que el gesto de chocar las manos, de saludarse con la mano, implica darse las manos, implica mostrar que uno está desarmado. Es por tanto un signo de paz en el que muestras que no llevas armas en la mano. Pensad en lo que yo os decía, una sociedad en la que nosotros ya no nos damos las manos porque está el riesgo de que tú me contagies, algo que heredamos del COVID, el riesgo de que me contagies y yo muera de ello. Veo esta incomodidad profunda, una imagen que he enviado a la dirección, me gustaría que se proyectara para que pudiéramos verlo. Cerca de mi colegio está este graffiti, allí donde escriben, en las paredes donde escriben los muchachos, que dice: ¿quién eres cuando nadie te mira? Está este muchacho que dice, que ha escrito en la pared: ¿quién eres cuando nadie te mira? Si os fijáis, es una frase verdadera y seria. Es un término que últimamente he escuchado mucho cuando se habla de los adolescentes. No sé si os acordáis, muy recientemente, la polémica que hubo sobre las oposiciones. Una chica ha dicho: durante 5 años nadie me ha mirado. Nadie que me mira. O un compañero de Lorenzo decía el otro día, en una entrevista suya, otro neuropsiquiatra, cuando estaba presentando su libro, decía: los adultos ya no miran a los demás, al otro. Y es que este es un término que en la serie de Adolescence es muy potente, porque si os fijáis, ¿cuáles son los momentos más devastadores? Lo cuenta tanto Jamie como el padre de Jamie. Cuando el padre lo lleva a la partida al partido de fútbol y él no es capaz
todos se meten con Jamie desde las tribunas y su padre no era capaz de mirarlo. Y Jamie esto es algo que recuerda, porque desde donde estaba él buscaba la cara de su padre como apoyo justo en el momento más duro, más difícil, donde todo el mundo le gritaba. Es un término que sale muy a menudo porque los adolescentes no se sienten mirados. ¿De dónde viene esto? A los adolescentes se les mira por los intereses de los adultos. Antes hemos hecho ejemplos. A los adolescentes se les mira muy a menudo por quiénes son por sus padres, les miran sus padres por los proyectos que estos padres tienen sobre sus propios hijos. Esto también pasa en la serie, si os fijáis. Tenías que ser capaz en fútbol, después lo llevo a defensa personal, pero no es capaz, por un proyecto de los padres. Y esto es algo que veo muy a menudo, muchísimo, ¿no? Y que acaba con mis estudiantes. La idea de la performance, tienen que responder a la idea que se tiene de ellos, a la pretensión que se tiene de ellos. Una alumna mía, y esto me marcó muchísimo, me escribió: me gustaría muchísimo un día volver a casa y ver a mis padres felices porque he tenido un 8, he sacado un 8. O ella siempre me decía: me gustaría decirles que me gustaría ser una peluquera, pero no puedo decírselo, no puedo decirlo en casa porque ya tienen una idea, tienen un proyecto de lo que yo tengo que ser. Y esto he visto resultados devastadores. ¿Qué es lo que falta a los adolescentes a día de hoy? Falta un amor libre hacia ellos, desinteresado, en el sentido de que no hay un interés, un proyecto sobre ellos. Yo me he dado cuenta particularmente porque en estos dos mundos se mezclan mucho. En los últimos años, tras COVID, me ha sucedido que he acudido mucho a departamentos de psiquiatría en el hospital, no solo porque trabaja mi mujer, sino también porque he tenido que acudir con alumnos y exalumnos. Y este año, particularmente, en el que yo ya pasaba lista en clase, llamaba siempre al mismo nombre, ¿no? Y no sabía qué rostro tenía porque nunca estaba, siempre estaba ausente. Y pasado un año, me llega la noticia de que esta muchacha estaba en el departamento de psiquiatría del hospital. Y yo pido que pueda acudir. Quería ponerle cara al nombre que pasaba en la lista, y me acuerdo que la primera vez que he ido para allá me he quedado muy asombrado, completamente desarmado. Y es que estaba a punto de morir porque hacía un mes que no comía. Yo no me acuerdo exactamente qué le dije la primera vez que la vi. Estaba su madre también allí, pero con una profunda incomodidad por todo lo que había vivido. Yo ya me había informado antes. Después de esa horita que estaba allí con ellos, le preguntaba a ella y a su madre si podría volver otro día, y ellas me han dicho sí, claro. Y durante 3 meses, desde ese momento, una tarde sí, una tarde no, durante semanas me iba a encontrar con ellas al hospital. Y lo que más me ha llamado la atención ha sido que lentamente ella ha empezado a comer. De una manera completamente inesperado. En ocasiones, cuando estaba yo allí, le daba de comer yo. Y ha empezado poco a poco a comer, y poco a poco hemos empezado. Primero hacíamos reuniones en el patio, en el jardín del hospital, luego se iban uniendo muchachos también, y después de que habría salido del servicio de psiquiatría, durante estos meses pasados juntos, le he regalado una sudadera azul que lleva la frase de Florensky muy hermosa: en el momento final de la vida, cuando deje un testamento a sus hijos, dice Florensky: cuando estéis tristes, mirad al cielo. Una frase preciosa, os animo a leerla. Y yo le he regalado esta sudadera que lleva esta frase. Y ella, la última vez, como ya había hecho otras veces, me ha saludado haciendo un signo de la cruz sobre la cabeza, que había hecho con ella algunas veces antes, y era lo que yo hacía a mis hijos cuando los bendecía antes de ir a dormir. ¿Por qué os cuento esto? A ver, porque
otra chica que siempre estaba en el servicio de psiquiatría. Voy a encontrarme con ella, estamos juntos toda la tarde, me cuenta toda su vida, desde que no nos veíamos ya, sus intentos de suicidarse, el mal que había hecho a otras personas. Llegado a un cierto punto, por lo que decía, yo me he puesto a llorar, me saltaban las lágrimas ante ella, ¿no? Ella se para, me mira y me dice: pero ¿cómo es posible que aún haya alguien que llora por mí? ¿Entendéis lo que significa mirar? Bien, cada vez es más difícil encontrar adultos que miren de esta manera a los chicos. Este es el gran problema de los adolescentes. Si os fijáis, Jamie busca en la serie, primero busca que alguien lo mire, su padre preferentemente, o la psicóloga. Se vuelve loco cuando la psicóloga dice: ya no nos vemos más, porque había encontrado una mirada que parecía que le veía, y sin embargo estaba en un punto de vista laboral, no era verdaderamente interesado en ella. O la chica que él se acerca a él en un momento de fragilidad. Habían llegado las fotos de esa chica desnuda, está en un momento de fragilidad, quiero ayudarla. Y ella lo ridiculiza, busca esa mirada de amor hacia él. Y nadie... Este tema de mirarle es un tema que caracteriza mucho este momento en la relación con los adolescentes. Sí, estoy completamente de acuerdo. Además, nos hemos cruzado. Yo soy psiquiatra, mujer es psiquiatra, tú enseñas y mi mujer enseña. Bueno, yo sobre todo escucho, y para responder a esta pregunta, sí, los chicos están mal. Es así en todo el mundo. Tenemos datos desde los primeros años 2000 y la explosión en Italia inicia en 2015 en adelante. Para poneros un ejemplo, yo trabajo en psiquiatría en un hospital y en urgencias, que cubre todo el área de Alto Adige. Y en los últimos 10 años, los intentos de suicidio, anorexia, autolesiones, todo esto se ha duplicado. Entonces es un dato sin controversia. Delante de estas situaciones uno puede enrocarse en una posición de defensa, porque lo que vemos que es feo nos lleva a defendernos. Uno puede intentar escapar, defenderse con la distancia, con el cinismo, diciendo que es que los chicos son los que están mal. Y la ventaja de mi trabajo es que yo veo muchos, pero verdaderamente muchos. Veo más de un intento de suicidio a la semana, durante un año, 2, 5, 10. Y esto se convierte para mí es más fácil en ver más allá de los síntomas, más allá de los cortes, ¿no? Del daño que se hacen, de lo que es feo. Y ves tantos que a un cierto punto, si estás dispuesto, también puedes empezar a ver los síntomas por aquello que son. El síntoma es una llamada de ayuda. En este sentido, para los psiquiatras, mientras haya síntomas hay esperanza, porque lleva al bien. Si tienes un síntoma, es porque deseas estar bien. Y detrás de esto, ¿quién hay? Pues uno que quiere ser visto, que quiere ser encontrado. Y esto es como un empujón hacia la evolución, hacia el cambio, hacia el bien.
El síntoma crea en mí un espacio de dolor que me empuja a abrirme a otra cosa que no soy yo. Así puedo empezar un viaje. Lo bonito de los chicos que llegan a urgencias o a mi estudio es que si no estás asustado, angustiado, podemos empezar juntos con estas preguntas y que llevan a un camino juntos. Así, el síntoma puede ser la vía para encontrar a alguien. Entonces, la pregunta es, ¿la persona que hay detrás del síntoma encontrará a alguien en el hospital? ¿Encontrará a alguien dispuesto a mirarle que no esté disgustado? ¿Encontrará a alguno de nosotros que estamos dispuestos? Porque la cuestión de los adultos es esta, porque nosotros hoy en esta sala somos los adultos. Bueno, como decís hoy, muchos chicos hacen experiencia de una gran soledad y al mismo tiempo parece que están siempre en las redes sociales. Entonces, bueno, también por tratar este tema, ¿tienen que ver verdaderamente las redes sociales y qué rol tienen en relación a esta soledad? Bueno, empiezo yo. Este es mi caballo de batalla. Las nuevas tecnologías. Bien, ¿es culpa de las redes sociales? ¿Es culpa del Internet? No. Hemos descrito una gran complejidad. Y las respuestas simples no nos ayudan. El tema es muy complejo y no tenemos tiempo de profundizar en él. Pero os invito a pensar que pensar en las redes sociales es demasiado genérico, no dice nada. Entonces, TikTok, X, Facebook, WhatsApp, YouTube, muchas plataformas de juegos, de videojuegos, pueden ser consideradas videojuegos, o sea, redes sociales, y son completamente diferentes entre ellas. Entonces, ¿cuál es, en mi parecer, la característica de estas redes sociales que es común en todos? El hecho de que han nuclearizado la experiencia individual, la experiencia común. Entonces, mirando a los que estáis en la sala, ¿quién sabe de qué hablo cuando digo bim bum bam? Bien, parece que en esta sala hay mucha gente que tiene hijos adolescentes o que pronto lo sabrá, porque lo saben. Es más o menos mi generación. Entonces, si digo bim bum bam, todos tenemos una experiencia común. No soy un nostálgico, sino un crítico de la tecnología, pero a mí me gusta, yo la uso. Pero creo que tiene que ser usada con el pensamiento, con la capacidad crítica. Y no soy un nostálgico. Y uso un ejemplo para que lo podáis entender. Entre todos los que habéis subido la mano, hay un contexto común que facilita la comunicación entre nosotros y nos ayuda a comprendernos entre nosotros. Pero esto no existe y ya no va a existir. Por esto digo que no soy un nostálgico. Zuckerberg, él mismo, hablando de Facebook y X, decía que los contenidos que vemos en las redes sociales, solo el 10%, entre el 10 y el 20%, viene de personas con quien tenemos un contacto analógico, real. Por lo que el 80% viene
por canales con gente con quien no compartimos un canal analógico, no va más allá de la pantalla. Entonces, lo que yo veo en mi red social no es lo que ves tú, sino que es una realidad creada a posta, personalizada, individual. Entonces, el problema no son las redes sociales, sino que tienen que ser limitadas para una cierta edad, para que se convierta en más fácil el tener unas relaciones analógicas durante el crecimiento, entre los 0 y los 16 años. El tema de base, el problema subyacente es entonces cuál es la propuesta que tenemos para sacarles de ahí. ¿Tenemos algo interesante que proponerles? ¿Algo mejor? Un ejemplo que pongo muchas veces es el de los M&M's, que a mí me encantan, que están muy buenos, pero también tienen muchas calorías. Entonces, por ejemplo, esta noche tienes una reserva en un restaurante de 3 estrellas y pasas todo el día cada 8 segundos comiéndote un M&M. Entonces, ¿cuál va a ser tu experiencia esta noche? Pues no va a ser la misma que aquel que llegue a cenar con hambre. Entonces, la limitación de las redes sociales sirve para esto. Porque el ser humano descubre cuando tiene hambre y sed. Si yo me lleno de M&M's de experiencia, luego me cuesta hacer experiencia de algo bonito. Es un tema muy importante. En la serie se entiende que uno de los motivos por los que Jamie tiene que matar a su compañera es por esta cultura de la masculinidad tóxica. Entonces, bueno, este tema no está muy presente en nuestra sociedad, creo. Si vemos las noticias, sí, bueno, está este caso del machete, pero el verano pasado, también en la costa adriática, otro chico había muerto con 15 años, que había sido asesinado por chicos también de su edad por temas de droga, porque era un camello. En el tema anglosajón sí que está más presente, pero no en nuestra sociedad. Entonces, Lorenzo ha sido categórico al decir que las redes sociales no tienen la responsabilidad. Pero bueno, yo creo que no, porque sí que tienen parte. En el resto sí que estoy de acuerdo con él, porque no está unido únicamente a esto, porque también tiene que ver con la propuesta educativa que los adultos le hacen a los chicos. Pero si como se hace ahora hablamos de limitar las redes sociales, preguntar sobre la edad o lo que sea, que es algo en lo que probablemente estaremos todos de acuerdo, va a ser algo que no se va a hacer. No se conseguirá hacer. Por esta incoherencia de la sociedad adulta en la que vivimos. Porque las reglas existen, pero no se respetan. Esto se va a dejar de hacer. Entonces, si hablamos de textos como La generación ansiosa, que muchos de vosotros habréis leído, es que desde que se ha introducido en nuestra sociedad el teléfono, el móvil, las cosas han cambiado para los adolescentes. Si uno mira el tiempo que los adolescentes pasan juntos físicamente y mira la línea, se entiende que en el momento en el que se ha introducido el móvil, este tiempo ha sido disminuido. Pero hablamos de hora y media a 20 minutos al día. Entonces, ¿ha influido el móvil? Sí, completamente. Es un condicionante.
Entonces en clase, cuando en clase hago esta prueba de ver cuánto usan el móvil, veo que lo usan durante 11, 12 horas al día, que es un dato devastador. Entonces, esto es evidente que hay un problema más allá en las familias. Pero también está presente la cuestión de cómo nosotros utilizamos el móvil. Hace poco hubo esta explosión del caso del grupo Facebook en el que estaban escritos 30.000 personas, en el que los maridos compartían fotos íntimas de sus mujeres. Y no sé qué es peor. Quizá forma parte de la cultura en sí misma. Pero el punto es que las redes sociales también es el mundo de los adultos. He visto en una entrevista de una moderadora de TikTok que ella decía que en su trabajo corría un gran riesgo de salud psíquica, porque ve cosas horribles hechas muchas veces por los mismos adultos y que muchas veces son borradas, y que lleva a estos moderadores a cambiar de trabajo pasado no mucho tiempo porque no lo aguantan más. Entonces las redes sociales son el espejo de una sociedad real, y esto nos lleva a interrogarnos sobre cómo nosotros utilizamos las redes sociales, así como éstas nos están influenciando. Entonces, yo este año en mis clases he partido de una frase de Italo Calvino sobre este manifiesto de Comunidad y Liberación, con esta frase: lo que el infierno no es. Y yo les he preguntado a mis alumnos, ¿qué es para vosotros el infierno? Y creo que en el 90% de los casos me han respondido la soledad. Un chico me ha escrito: el infierno es levantarse por la mañana en una casa silenciosa. El infierno es sentirse solo en medio de una multitud. El tener cosas a las que hablar, pero no saber con quién. Es toser sin que nadie te mire. El infierno es la soledad. Esto retoma cosas que ya hemos dicho, a la mirada que tenemos sobre los chicos. Ellos necesitan que les miremos, que les hagamos compañía. Y lo digo porque desde este punto de vista, para mí las redes sociales son muy útiles. Yo tengo un perfil en Instagram que lo uso poco, pero que lo uso para estar en contacto con mis alumnos, para proponerles algo bonito que yo veo y para estar en contacto con ellos. Es el canal a través del cual nosotros estamos en contacto, también si no van a clase. Pero no es algo que en sí se pueda demonizar. Cuando yo tenía 18 clases, tenía 400 alumnos que cambiaban todos los años. Entonces es un instrumento que para mí es importante, también en la relación con ellos. Pero el punto está en cómo lo uso yo, cómo soy responsable sobre esto. Gracias. Hay otro tema que creo que deberíamos tratar. Aunque el tiempo es muy tirano, vamos a intentar afrontarlo. Y es el tema de que la adolescencia es un momento muy precioso para la formación del yo. A vuestro entender, ¿cuáles son los elementos que pueden favorecer el desarrollo positivo del yo? Voy a empezar por Domenico. Yo voy a partir siempre de lo que escriben mis alumnos. Un alumno hace algunas semanas en un mensaje de WhatsApp: siento que tengo que agarrarme algo en este mundo, ser tan indiferentes como soy a día de hoy indiferente, no es algo que me hace libre, tengo que descubrirlo y encontrarlo, y lo estoy buscando. La adolescencia es el momento de
descubrimiento de uno mismo, de su propia identidad, y es un momento en el que todos estamos de acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo, están los adolescentes estructuralmente en búsqueda de sí mismos. Y este es un tema muy particular. En estos años me ha sucedido que he tenido mucho que ver con chicos que venían a mí a encontrarse conmigo. Tengo problemas en casa, profesor, me he peleado con mi padre, para mí el colegio no funciona. O me acuerdo que en una clase levanta la mano una chica y dice: ¿puedo ir un momento hasta la mesa del profesor y decirte algo? Viene hasta donde estaba yo, porque le autoricé, y me dice: yo me siento un chico y me gustan las chicas saliendo del armario durante mi hora. Y tenéis que entender que yo, frente a esta petición, porque como decía Lorenzo, se trata de preguntas, de peticiones, es el síntoma de una petición más profunda. Ante todo, el aspecto más importante que he entendido es, lo primero, no juzgar al momento y abrazar, porque dentro de ese abrazo después es posible darle un juicio, ayudar, acompañar en un juicio, que no significa dejar de dar un juicio, porque lo peor que podemos hacer con chicos de 13, 14, 15 años es ponerles una etiqueta. Tú eres esto, entonces. En este sentido, yo estoy convencido de que el hecho de que sea útil y necesario comparar cuántas ideologías intentan pegarles una etiqueta a los chicos. Porque yo, después de que me ha sucedido este hecho en clase, yo mismo me he preguntado mucho de hasta qué punto, de dónde estaban los orígenes de esta situación, por qué hay este tipo de incomodidad en los chicos, y me he puesto a estudiar, he intentado entender, y a partir de ahí he entendido que es útil hacer un juicio para que en los colegios de mi ciudad, y no solo, donde se intenta aprobar dentro de la escuela superior la carrera alias, me he opuesto a esto, haciendo un instrumento de juicio, porque si intentamos dar las razones, es que hay que tener en cuenta que ante nosotros tenemos chicos que no es útil, para los que no es útil dar una etiqueta, sino decir: mira, tú no eres la etiqueta, no te preocupes, empecemos a hablar de los problemas que estás viviendo, dificultades con tus padres, te echo una mano, hablemos juntos, etcétera, etcétera, todo esto. Por tanto, lo que tenemos que hacer es, sí, dar un juicio claro, pero dentro de una caridad, sobre todo por lo que respecta a los adolescentes. Me ha conmovido mucho que he leído, me han escrito de mí en ciertos mundos, de mi zona, en los periódicos, y una madre me llamó y me dijo: quiero hablar con usted, y entonces me encuentro con ella, madre con una hija trans, y me ha dicho: gracias, porque las palabras que tú has usado en el colegio es difícil decir y dar ciertos juicios. Yo entiendo que mi hija ha entrado dentro de un mundo ideológico que intenta etiquetarla, y en cambio necesita que se la mire en su integridad, y nosotros también nos tenemos que poner en duda sobre esto, ¿no? Hemos hecho un recorrido precioso, ha creado una asociación que se llama Generación D, hijos, familias con hijos que sufren disforia de género, y se ha establecido una gran relación con esta asociación. Hay un juicio dentro de un abrazo respecto a estos chicos, para hacerles entender que su identidad no está dentro de una etiqueta. Y una última cosa que marco es que estos son temas que he entendido, porque me ha sucedido también con una madre que, si vosotros no entendéis la carrera alias, mi hija se suicida. Son temáticas que hay que tocar con la punta de los pies, o sea, de puntillas, y entrar con mucha atención, porque no se puede entrar de una manera banal o para bromear, ¿no? Has hecho una pregunta de poco, ¿eh? Banal. No sé si habéis escuchado que esta noche en Rímini ha habido una tempestad enorme.
5 de la mañana. Yo salía del hotel esta mañana y había un árbol completamente quebrado por el viento a la entrada de mi hotel, completamente destrozado. Y dentro estaba hueco, es decir, se lo habían comido, una plaga se lo había comido. Su estructura, por tanto, no ha soportado el impacto con la tempestad. Y así como si hay árboles que, si tú nunca los expones al viento, colapsan sobre sí mismos, porque su propia estructura no ha sido suficientemente estimulada para reforzarse. ¿Con esto qué quiero decir? Cuando nos preguntamos ¿de dónde surgen los elementos de un desarrollo positivo? Estos son los elementos que permiten sostener suficiente choque en la evolución hasta el punto de que son capaces de soportar una tempestad cuando ésta llega. En este momento nosotros tenemos un problema por la coyuntura compleja en la que hay una tempestad constante, un constante movimiento frente a una estructura de sí, de uno mismo, que tiene fatiga para mantenerse en pie, tanto en los chicos como en los adultos. Porque cuando hablamos, digamos así, lo entendemos en ciertas cosas del lenguaje común. Un hombre de 45 años es un chico, un muchacho. No es un muchacho. Un hombre de 45 años que trabaja, tiene 3 hijos, es un hombre, un señor. Gracias. Ha habido aplauso en la sala. Por tanto, ¿qué elementos son los que buscamos? Son sustancialmente los mismos. Un ser humano, según la edad que tiene, en cualquier caso, necesita ser acogido. Hay que respetar y aportarle los instrumentos para crecer. Necesita ser educado, necesita ser amado y también desafiado para que crezca cada vez más. Y estos son los elementos que, según la etapa de la edad, se declinan de una manera diferente y, por tanto, es imposible enumerar todas las posibles cruces que afrontar. Estoy de acuerdo con Domenico, el tema del respeto es lo que te sitúa en una posición de acoger, respetar, aportar instrumentos, desafiar, educar, amar. A nosotros nos cuesta a día de hoy en las relaciones que, como conocemos poco de nosotros mismos y poco del otro, esto impone una fatiga en el desarrollo de uno mismo, que está presente en el adulto, pero que también para los adolescentes en fase evolutiva se siente de una manera aún más fuerte. Esto lo veis en la relación, por ejemplo, con su propio cuerpo. Nosotros vivimos en una sociedad que es enemiga del cuerpo, pero del cuerpo me refiero, no de la imagen del cuerpo. El cuerpo que suda, que se enferma, que tiene relaciones sexuales, que se ensucia y después lo lava, que se hiere, que tienes que cuidar. Ese cuerpo. Nosotros con ese cuerpo pues nos cuesta. Por tanto, la sexualidad se funde en esta tempestad constante en la que nosotros constantemente estamos expuestos a una pornosalización de la sociedad. Desde el nacimiento estamos en relación con la sexualidad, en relación con un cuerpo que cada vez es más distante, que no conocemos y por lo que, como dice Migliarese, nosotros soñamos relaciones entre cuerpos perfectos y no estamos dispuestos a adoptar el límite de los cuerpos que tenemos con una edad que avanza. Bien, esto es todo lo que quiero decir. Avvicinandoci alla fine dell'incontro. Bien, antes de terminar este encuentro, he visto mucho en lo que hemos hablado en este tiempo, que vivimos mucho en un desierto, en el que vivimos adolescentes, jóvenes, un desierto muy a menudo, de que me lleva esta pregunta vinculada al título del meeting de este año, es decir, ¿cuáles son los ladrillos nuevos con los que en estos lugares desiertos a día de hoy es posible construir?
Bien, mirando a la serie, creo que es más fácil construir en el desierto que en ese lugar, ¿vale? Porque cuando la hemos visto, dice, bueno, ¿por dónde empiezas? Es verdaderamente difícil, ¿eh? Bien, os voy a ofrecer. Sabéis que hay 4 episodios, pero si queremos ahí hubiera un quinto, porque el director de la serie, muy capaz, y el actor, el que hace de Jamie, han hecho un vídeo juntos, que va después de la serie. Un vídeo de un cantante inglés que se llama Sammy Fender. En este vídeo, que ya podréis ver después, en este vídeo es un vídeo muy intenso también, la canción es muy intensa, se ve que este muchacho está buscando algo por sí mismo solo en la oscuridad, y la canción dice en un cierto punto, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Yo nunca lo he encontrado, pero no puedo vivir pensando que toda esta belleza no tenga un sentido. Yo no creo en todas las divinidades de las que tanto se habla, sí, pero en el amor hay algo a lo que agarrarse. Y a mí me marcaba mucho esta frase porque es muy similar a la frase que usó el Papa León en su primera misa, en la primera misa de entronización con los cardenales, que a mi entender describe mucho esta pregunta, esta petición de la serie. No se trata nunca de capturar a los demás, con los demás echándoseles encima, con la propaganda religiosa o con los medios del poder. Se trata siempre y solo de amar como amó Jesús. Como ama Jesús, perdón. Y me venía la frase del Apocalipsis cuando Jesús revelado dice, yo hago nuevas todas las cosas. Él es el que hace nuevas todas las cosas. Para nuestra suerte. Es Él el que recrea en un ambiente como ese, y quien vive junto a Cristo como Cristo, incluso en un lugar como ese, es posible construir con ladrillos nuevos. Y doy un último apunte. Instrumentos. Lo primero, la curiosidad. Tenemos que ser curiosos respecto a los adolescentes. Yo cuando entro a una clase nueva que no conozco, tardo meses antes de empezar el programa porque les pregunto que me cuenten quiénes son. Una muchacha este año dice, yo vivo en mi mundo de juegos japoneses. Si todos en este momento murieran, a mí me daría igual. Ha sido interesantísimo el diálogo con ella, porque yo quería entender qué belleza encontraba ella en este mundo, ¿no? Este tipo de curiosidad tenemos que tener. Segundo instrumento típico de todo adulto, de todo educador, pero también puede ser de todo adulto, son las 7 obras de misericordia espiritual. Entre ellas, que son enseñar a quien no sabe, corregir a quien se equivoca, perdonar a quien nos ofende, consolar a quien está triste, soportar con paciencia los defectos ajenos y rezar a Dios por vivos y difuntos. Yo no soy capaz de entender qué descripción puede ser mejor de lo que significa a día de hoy educar a los adolescentes. Y en un puesto como el de la serie, para Jelmi estos serían los instrumentos con los que reconstruir con ladrillos nuevos. Voy a intentar ser muy sintético. Cuando nos has preguntado cuáles son estos ladrillos nuevos, lo primero que me ha venido a la cabeza es que nosotros somos los ladrillos nuevos, es que no hay otros. Y de igual manera me ha venido a la cabeza también un episodio, una anécdota. Hace algún tiempo vino a mi clínica un chico que tenía que quedarse dentro del centro, ingresado. Nosotros los tenemos con nosotros para que les podamos ayudar. Durante el fin de semana viene la madre y se lleva al niño. Es su derecho. Por tanto, ¿qué le puedes decir? Tenemos una entrevista la siguiente semana y le vuelves a proponer lo mismo a la mujer. Mire, es que sería importante que se quedara aquí ingresado y sería importante que se quedara también el fin de semana para hacer lo que no hicimos el primer fin de semana. Mire, señor,
yo ya he firmado el permiso. O sea, si usted se lo quiere llevar, se lo lleve. La señora en ese momento me dijo: mire, doctor, si usted me dice así, yo lo dejo. Sobre todo porque yo soy vuestra aliada. No le he dicho nada respecto a este fin de semana. Le dejo. No le he dicho al muchacho que me lo llevo, por tanto lo voy a dejar. Pero, oye, ¿cómo hacemos con el gato? Y yo le pregunto: ¿qué gato? Y me dice: es que le había prometido que este fin de semana íbamos juntos a sacar al gato, a recoger al gato del gatil. Le había dicho que le llevaba, o no me había dicho, que no le había dicho nada. Bueno, le había dicho que íbamos a por el gato, pero bueno, lo dejo aquí ingresado. Bueno, pues ¿cómo hacemos con su hermano? Bueno, ¿qué sentido su hermano? Pues porque al hermano que tengo en casa, pues lo echa de menos. Dice: bueno, pues no se preocupe, si está usted en casa con el hermano, verá que aguanta. Yo, en realidad, dice la señora, yo soy la que no soy capaz de pasar sin él. Y entonces llegamos al punto, es el adulto es que no es capaz, ¿no? Trabajando con el adulto, le dejamos. Después de 2 horas llega el padre y se lo lleva. ¿Por qué digo esto? Esta ausencia de pensamiento es una ausencia de vínculos, porque el pensamiento sale del afecto. Tú conoces solo aquello que amas. Nosotros conocemos por amor. Por tanto, nuestro pensamiento, si está desvinculado, separado de la estabilidad afectiva, no funciona. Estos son los adultos, estos somos nosotros. No podemos esperar que improvisamente nazca otro adulto, de manera imprevista. Porque las dificultades de los chicos son nuestras propias dificultades también, ¿eh? Por tanto, si el tema es el afecto, el estar vinculado, yo tengo que vincularme, tengo que atarme a algo, porque los ladrillos, un ladrillo solo no construye nada. 1000 ladrillos hacen bastantes cosas, un montón de cosas, pero si no hay cal, si no tenemos el cemento, no construyes nada. Por tanto, necesitas saber cuál es tu cemento, qué te mantiene unido a otras cosas y qué estás dispuesto a perder, que diría Giovanotti, qué estás dispuesto a dar de ti para unirte a otros con la misma preocupación que tienes tú. Por tanto, ejemplos podemos traer todos los que queramos. Yo pienso en la zona donde yo vivo, en el centro juvenil de Chilla, que nació allí, en donde yo vivo. O la escuela El Pelícano en Bolonia, después como mi madre, mi hermano que ayudan. Gente que espontáneamente deciden perder algo que es propio, que es suyo, para regalar y construir algo más grande. Si eres creyente, esto es un intento de comunión. Si no eres creyente, es un intento de comunidad. Y ambas son buenas. Es necesario tener adultos que se pongan juntos y que sean capaces de echar algo propio para que la semilla pueda morir y dar un gran fruto. No hay un camino alternativo a este. Si vosotros habéis venido aquí con la idea, con la preocupación, esto es lo que hay que hacer. Y si no tienes contacto con los chicos, ayuda a quien tiene contactos con los chicos. Y si no sabes estar con ellos, da tu tiempo, tu dinero. Si no te gustan los chicos, ayuda a la gente que sí que les gustan, y pasando un cierto tiempo verás que empezarán a gustarte a ti también. Y esto es a lo que yo os invito. Grazie mille. Gracias a ambos. Me da la impresión de que nos llevamos a casa es un camino que nos habéis propuesto, muy interesante. Hago una síntesis muy breve que podría servir, sobre todo me sirve a mí. Nos hemos dicho que es necesario un adulto que sea curioso, dispuesto a implicar su tiempo, tomarse el tiempo de conocer a los chicos, que esté dispuesto a vincularse, a perder algo de sí. Un adulto que mira, que no tiene miedo de mirar, de abrazar sin imponer su propio proyecto. Y también nos habéis transmitido ejemplos muy concretos
lo que nos hablabas tú de las obras de misericordia que ya en el catequismo hemos olvidado y que nos sería muy útil, ¿no?, desempolvar para poder estar ante los chicos de una manera más auténtica. Me gustaría indicar que aquí en el meeting hemos identificado que hay alguien que ya está haciendo este trabajo. De hecho, encontramos muchos chicos que aquí están y que viven esta propuesta. Os agradezco mucho el haber estado aquí con nosotros y habernos ayudado a mirar esta temática que para nosotros es muy querida y que vamos a poder encontrar también en las páginas de Huellas y en la página web de CL. Podremos seguir profundizando en la medida en la que no lo hayamos hecho ya aquí durante esta hora. Y me recuerdan hasta qué punto tengo que dar los avisos, ¿no? Es el momento de dar los avisos. Gracias. Y por ello os recuerdo que este encuentro, que ha sido organizado por Trache, puede proseguir en la arena en A3. Os animo a que lo visitéis en el sitio de Huellas. Estos encuentros son posibles gracias a todos aquellos que entre vosotros estáis inscritos a Huellas. Os animo a todos aquellos que no lo estáis a inscribiros en Huellas. Quien venga al espacio de Huellas a inscribirse, se le dará una edición limitada que hemos creado para el meeting a tal propósito, que se llama Gente que Vive, testimonios, según la expresión que usaba don Giussani. Huellas no es solo la revista mensual, también es el sitio en el que, el espacio de Comunión y Liberación, el espacio web de Comunión y Liberación, donde podemos contar cada día en el canal mensual las experiencias de esta gente que vive. Os animo a que os apuntéis a la newsletter, escribirnos también en redes sociales y por último, pero no menos importante, también el meeting tiene necesidad de vuestro apoyo y por tanto os animo a todos a que dejéis alguna donación donde encontráis el texto Dona Ahora con un corazón rojo, importante, que sirve para construir cada vez más con ladrillos nuevos. Gracias por vuestra asistencia a todos vosotros y hasta la vista. Questo è un luogo che genera dialogo, Qualcuno che si impegna, che si batte. che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo esiste anche grazie a te.